Aquí en los estudios estamos con el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, especialista en temas internacionales y que ha seguido muy de cerca el análisis de lo que viene sucediendo, no solamente aquí en Francia, sino en general con estos movimientos. Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Federico. Verónica. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque aparentemente esta célula opera con cierta independencia y autonomía. No ha sido reivindicado el atentado por Estado Islámico, ni que se sepa de Al Qaeda tampoco. Sí. Lo que estamos viendo, Federico, es que las actuaciones terroristas que vienen desde el fundamentalismo islámico extremista parecen tener una cuota aislada. Y es una característica. Normalmente en los últimos 10 años los porcentajes de detenidos por ataques terroristas han sido gentes a los que no se les ha atribuido ninguna agrupación política, ninguna agrupación extremista desmedida. Pero digamos, lo más patético, lo más preocupante es que ya se ha creado una suerte de psicosis colectiva en toda Europa. Ahora, si nos permite, queremos precisar que ha habido un tiroteo. Vemos ahí imágenes en vivo en Francia, un tiroteo en un supermercado de comida judía. Es lo que nos, la información que tenemos. Esto está ocurriendo en estos momentos en París. Y disculpe la interrupción, pero justo sobre esta psicosis que usted está mencionando, esto es lo que está ocurriendo. Bueno, parece que había habido una toma de rehenes en este supermercado. ¿Veremos situaciones de esta naturaleza en otros puntos de Francia o de París específicamente? Me temo que sí, Federico. Creo que aquí hay una articulación bastante nefasta de estas hordas fundamentalistas. Quieren crear un estado de zozobra. Usted dice hordas, es decir, no estarían organizados estos ataques. Fíjate, Federico, una de las características de los fenómenos terroristas es que normalmente son actores no convencionales. ¿Qué es un actor no convencional? No aceptan reglas, no tienen un esquema preestablecido, no son orgánicas, estructuralmente no lo son. Y eso es lo que les ha dado eficacia y efectividad en el tiempo. Si fueran más bien orgánicas y tuvieran todo un sistema parametrado, serían fácilmente identificables. Y esa es una de las características que han tenido en los últimos tiempos. Pero también hay que decir otra cosa. Normalmente estos ataques terroristas que se han producido en forma aislada pone en relieve el nivel de pugna que existe entre los propios grupos terroristas. Fíjate, más allá de lo que acaba de decir en el Estado Islámico de Irak y el Levante, hacia que son una suerte de héroes estos tres fascinerosos que mataron a 12 personas, Al Qaeda en los últimos años ha estado prácticamente subsumida por la aparición del Estado Islámico. Y entonces quieren recrear un nivel de pugna, ¿no es cierto?, hacia Occidente. Compitiendo y mostrando, ¿no es cierto?, estos niveles de cuasi poder que quieran tener en esta fase de diseminación que vienen haciendo por diversos lugares. Esto es lo más patético, pero hay que enfrentarlo. Y creo que el enfrentamiento, claro, en estos momentos es policíaco, pero creo que no correspondería a una fase coactiva ni coercitiva, a responder con la fuerza y la amenaza, porque hay que distinguir, Federico, Verónica. Claro, pero en este momento no. No, en este momento no. Porque vemos ahí desplegándose justo las fuerzas del orden a este supermercado. Esto hay que hacer. Ya las fuerzas tácticas especializadas. Seguir analizando porque estábamos viendo el tema de, usted hablaba de una especie de competencia entre los grupos terroristas, entre las organizaciones terroristas, digamos. Claro, recuerda, Federico, que una gran parte de los mercenarios de Al Qaeda pasaron en los últimos 7 meses a formar las filas del Estado Islámico de Irak y el Levante. Fueron captados. Entonces, estos niveles de pugna también se muestran para maximizar cuánto más puede uno que el otro hacer. Son características propias de estos grupos que operan. Pero fíjate, lo más importante es que lo que está sucediendo ahora va a llevar al gobierno de Francia a hacer una reingeniería en las medidas y en los mecanismos contra el terrorismo. ¿Por qué Francia? ¿Por qué Francia? Porque Francia tiene 6 millones de musulmanes. Tiene 20 puntos de oración, mezquitas importantes en toda la zona de París.
prácticamente los alrededores de París están tomados por migrantes musulmanes y no se sabe el origen de ellos. Pero esto va a afectar en general las políticas migratorias europeas, porque Alemania tiene 5 millones también de musulmanes. Evidentemente que sí. Hablamos de Francia por lo que está siendo impactada, pero evidentemente, fíjate lo que tú lo acabas de decir, el caso de Alemania, la PJD, claro, que esta suerte de combate al proceso islámico que se viene introduciendo en Alemania. Con un grupo, ¿no? Claro. Y además es una especie digamos, de sabotaje a la migración, porque estos extremistas no son todo el no lo son, todo el islamismo, ¿no es cierto? Es bueno distinguirlo, claro. Pero lamentablemente, Federico, el terrorismo fundamentalista se camufla. Es más fácil, claro. Se camufla Estamos hablando de tanta... en el Islam, sí, claro, para operar de esta manera. Y entonces resulta por ser por eso yo digo complejo. que en realidad están saboteando. A los verdaderos migrantes que van a buscar trabajo, que van a apoyar la economía, que sacrificadamente mandan dinero a sus familias en estas sociedades más desarrolladas, y que son los que van a ser los paganos, digamos, Y van a haber seguramente mecanismos represivos, claro, comprensibles a la luz de lo que estamos viendo. Represivos y restrictivos. ¿No? Porque seguramente van a poner más restricciones para la migración, para el trabajo, sí, ¿no? Sí, o sea, va a haber un daño social ahí. Esta es una consecuencia que se va a producir. Sin embargo, hay que hacer la distinción. En la próxima semana, en pocos días, hay una reunión para ver el tema específico del terrorismo y el impacto que está ocasionando en estos momentos en Europa, fundamentalmente, porque no se puede soportar una sociedad internacional ahora con el mayor flagelo, que es este aspecto no convencional del terrorismo islámico, que quiere impactar y ahora de manera diseminada opera en todo el mundo. Sí, y esa operación en todo el mundo prácticamente está hackeando la tranquilidad internacional. ¿Ha habido algo particular que Francia ha hecho en estos últimos meses? Sí, y es que Francia ha tenido una actuación muy visible contra los ataques que ha venido produciendo el Estado Islámico de Irán y Levante. Fue uno de los primeros en sumarse, por ejemplo, a la coalición que Estados Unidos ha liderado contra estos afanes proselitistas que han hecho primero en Siria y luego en Irak. Francia es el primer país europeo que articuló una política antiterrorista, y entonces evidentemente, y concentrándose además en Francia, una de las más importantes porciones de musulmanes, evidentemente se convierte París y Francia en un estado pues sumamente vulnerable. Entonces esto ha llevado a que haya esta concentración y esta atención que los yihadistas o Al Qaeda, etcétera, están logrando: concentrar una atención internacional, promover escisiones, enfrentamientos que evidentemente lo que estamos viendo, yo no quiero ser pesimista, pero fíjate, Federico, Verónica, esto no va a terminar bien. No es una característica de los terroristas islámicos la rendición. Aquí estamos frente a un acto fanático que linda con el criterio de ponderación de valores. No hay criterio de nada. De despliegue es impactante realmente. Ahora, ojalá que haya una forma a través de gases, no sé, de algún tipo de incursión que evite un derramamiento de sangre, ¿no? Pero están armados hasta los dientes los policías. Hay además dos tipos de uniformes distintos, ¿no? Unos sumamente cubiertos que podrían probablemente tener relación con este tema de los gases. Sí, que son especialistas, ¿no? Claro. Policías antimotines, policías anti... Sí, que tienen estas mochilas, ¿no? Probablemente sí, eso puede permitir una incursión que neutralice al terrorista sin que tenga que haber disparos, ¿no? Porque si hay un solo disparo, se desata una masacre. Sí, yo creo que cualquier cosa puede pasar en los próximos minutos,
u horas, lo cual va a ser pues sumamente lamentable, ¿no? Para un París que está prácticamente tomada. Nadie sale de sus casas en estos momentos en París. Exacto. Sí. Y además no podemos descartar, ¿no es cierto? Si hubo lo de esta muerte de esta policía. Era una ¿no es cierto? policía municipal, por si acaso. Eso hay que aclarar, porque eso muestra la cobardía de estos atacantes, claro. porque no es una mujer policía que ya estaba armada. Que podía haber igual, respondido, exacto. ¿no? Es una mujer policía municipal a la que mataron Bueno, no vilmente. respetan absolutamente A nadie. Hemos visto cómo al policía lo ultiman. Sí. ¿cierto? Y que era Lo musulmán. Que era además musulmán. Musulmán, un no les joven importa nada, musulmán. no hay una escala de valores de nada. Bueno, eso demuestra también lo que estábamos hablando sobre la separación, ¿no? Cómo ellos han sido capaces de matar a un musulmán. No es un tema, por lo tanto, de defensa de una religión, porque si no, Claro, ¿no? en absoluto. Es simplemente un disfraz que adquiere este tipo de criminalidad moderna que es el terrorismo. Y es una criminalidad que tiene un nivel de asociación también económica. Fíjate, el Estado Islámico ya controla 3 de las 4 refinerías más importantes que hay en el Están Medio llevando una cizalla, perdón que interrumpa. ¿no? Y que se trata del mismo sujeto que logró escapar. y que aligera el clima morboso de los terroristas. Fíjate, es un patio de comidas judío, Claro. ¿no? Esta animadversión que hay hacia primero el mundo judío y el mundo occidental. Acuérdate de esta clímax del denominado choque de civilizaciones que se recreó por los años 90 y que todavía no termina de articularse. No estamos en pleno proceso, ¿no? Porque, digamos, la situación se calmó un poco después de que en Gaza, digamos, se lograra un equilibrio ahí, pero en realidad la cosa seguía en Siria, en Turquía, ¿no? En Libia. Hay un estado de conflicto permanente. Ahora en Nigeria, ¿no? En Nigeria, el Boko Haram, es que ha venido a cobrar un relieve, entre comillas, pero que opera también. Entonces, el terrorismo internacional ya dejó de ser una amenaza y es una realidad como un actor no convencional que ha transgredido la paz y la tranquilidad internacional y que hay que enfrentarlo con las armas del derecho, con las armas de la ley internacional. Y para eso los países tienen que ponerse de acuerdo en recrear políticas públicas multinacionales. No es un asunto que competa solamente a un país. Y ahora que menciona esto, retomemos lo de esta agrupación, esta secta que existe ahora en Alemania. Peje, ¿no es cierto? Es un nombre extraño, contra los musulmanes. Nosotros lo leíamos con Federico en las noticias hace unos días antes del ataque a esta revista de caricaturas y decíamos, pero ¿qué está pasando? No hemos aprendido, o sea, el mundo no ha aprendido nada de la historia, pero de no hay esos espacios de tolerancia, Verónica, que deben existir entre las diversas comunidades. En Europa mismo, la Segunda Guerra Mundial fue una expresión de intolerancia absolutamente radical que se trasladó en el tiempo y que hoy todavía hay estos signos residuales que se empiezan a manifestar y que son apoyados y seguidos. No es que se trata de 10 locos, claro, ¿no es cierto? Claro, hay un proselitismo en el tiempo construido, es un imaginario construido que lo único que está haciendo es crear estas antípodas. Mayor conflicto. Bueno, y pareciera que esas detenciones, estas circunstancias en las que se encuentran al tomar rehenes es porque han querido estar o en la proximidad de acometer nuevamente otro acto terrorista o en la huida por verse acorralados, ¿no es cierto?, frente a una búsqueda por más de 80.000 efectivos en todo París. No se explica muy bien cuál sería la racionalidad, digamos, de su acción, ¿no? Porque, digamos, él estaba, ya había huido del primer atentado, ¿no? A no ser que de pronto estaría próximo a perpetrar otro en este patio de comidas judío.
Pero habría disparado ya, ¿no? O sea, si es que tienen todos conexión, ¿no es cierto? Estos tres atentados, si tuvieran algún tipo de conexión, no se entiende, ¿no es cierto? Es lo que dice Federico, como que tenemos a estos dos que están a 40 kilómetros de París tratando de huir aparentemente yéndose a este aeropuerto y estos ataques. O es que de repente es para distraer a las fuerzas del orden. Es la característica que son inorgánicos, actúan fanáticamente, no hay una suerte de proyecto de recrear todo un esquema, sino que operan como van saliendo las cosas, justamente avivados por esta visión tan desnaturalizada y tan tergiversada del Islam, que es una religión de paz y de amor, que no tiene nada que ver. Cero violencia. Cero violencia. Cero. Pero lamentablemente el Islam es objeto hoy día de las críticas que vemos, porque los yihadistas utilizan pues la religión como un escudo para llegar a sus fechorías, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y lamentablemente la cantidad de inmigrantes, ¿no es cierto?, claro, musulmanes, ayuda a que estos asesinos, estos terroristas puedan mezclarse y pasar en un primer momento casi desapercibidos, y además perjudican al pueblo musulmán. Claro, así como hubo migrantes con grandes grupos humanos que buscaban un mejor modo de vida en Europa, también han viajado, han pasado a Europa delincuentes, extraviados, sin proyecto de vida de nada, y esto pues han creado una bomba de tiempo, Verónica, que es lo que estamos viendo el día de hoy, y que además, fíjate, al recrear su estadio en Europa, los dos que están por, ojalá que puedan ser detenidos, etcétera, son franceses y que hablan un perfecto francés y tienen un origen musulmán. O sea, ya hay una porción de yihadistas o de gentes que tienen estos orígenes, que crecen en Europa, que son una suerte de bomba de tiempo para recrear estas retroalimentaciones que van formando, ¿no es cierto?, grupos nefastos que coadyuvan y son los mejores canales para los que operan en el Medio Oriente, y eso explica por qué más de 300 yihadistas provienen de Francia y que se han asociado al Estado Islámico. No estamos hablando de franceses puros, estamos hablando de franceses que son producto de los actos de migraciones masivas de los últimos años. Han habido, ¿no es cierto?, reacciones durante todos estos 3 días contra los musulmanes, sí, y específicamente contra las mezquitas. El mismo día ya se perpetraron ataques contra mezquitas, claro, absurdamente, en una supuesta venganza sin sentido, ¿no es cierto?, como si los musulmanes en general, el pueblo musulmán, tuviera la culpa de estos criminales, de estos terroristas. Sí, hay una hipersensibilidad que puede tener su nivel de entendimiento, pero que en su momento, no ahora, fíjate cómo están las cosas, pero en su momento tendrá que crearse todo un esquema, todo un trabajo minucioso, de filigrana, porque los 6 millones pues, de musulmanes no son terroristas, y entonces hay que identificar, por eso tiene que haber un trabajo de inteligencia hacia adentro muy sigiloso para determinar los procesos de migración, para establecer, ¿no es cierto?, actos de censos en las zonas periféricas de París, donde operan realmente grupos delincuenciales que hacen pues y recrean este estado de caos que estamos viendo ahora por todo París. Y hay que tener mucho cuidado porque estos niveles de vulnerabilidad ya son alertados por los demás grupos terroristas, que seguramente van a querer seguir operando, si no en Europa, en algunas otras partes del mundo. Fíjate, sin que esto sucediera, mi columna de hoy en Correo se llama Psicosis y Terror en Europa, como consecuencia de lo que estamos viendo. Estamos frente a un nuevo fenómeno internacional donde el conflicto dejó de ser el conflicto entre estados, Verónica. Hoy es el conflicto de los estados y de la comunidad internacional frente al terrorismo internacional, que no conoce de declaratorias de guerra, no conoce de estado de paz, no conoce nada de nada. Por tanto, no hay ningún nivel de garantía de nada.
no les importa la vida, no les Esto no es importa un tema ninguna regla. religioso tampoco. No es un tema Para religioso, nada. se extrapola el tema religioso y cogen el tema religioso Claro. como una justificación Una coartada, digamos. para, usar ¿no la- es cierto?, enmascarar los verdaderos propósitos que son sembrar el terror permanente en el mundo. Ese es el objetivo de los yihadistas, de los parece- grupos El terroristas. temor, digo yo, mundial que se puede sentir en estos momentos debido a estos múltiples ataques, no sé si podría ser tan grande como el que se vivió aquella vez Bueno, en las Torres Gemelas, ¿no? el ataque de los terroristas de Al Qaeda en el año 2001 cambió todas las relaciones internacionales. Bueno, de hecho esta reacción no Y esta sería, es la no sería consecuencia. igual si es que no, No hubiera es habido, igual, claro, no. no sería igual Pero, si es que no hubiera habido digamos, Torres Gemelas. la aparición del fenómeno terrorista internacional y que quiebra el mundo a partir del año 2001, cambiando los paradigmas de la seguridad internacional inclusive, han hecho que el terrorismo desde ese tiempo hasta ahora estén como uno de los actores visibles negativos del sistema internacional. Y estas manifestaciones devienen de todo ese proceso. Claro, no podemos establecer pues ningún nivel de comparación en términos cuantitativos, sobre todo por el impacto que produjo, pero evidentemente crea un estado de zozobra permanente. Nadie tiene la tranquilidad ahora de decir me voy a París, como se pudo haber dicho en un pasado inmediato, hasta que todo este panorama pueda quedar más o menos claro. Me temo, Federico, de que las acciones policíacas, para ser más eficaces y efectivas, normalmente terminan esperando un poco la llegada de la noche, la penumbra, ¿no? No sabemos, Falta bastante para la noche todavía. falta todavía para la noche Ah, en eso París, las- por lo menos unas 4 o 5 horas. Dos de la tarde, ¿no? Son las 2 de la tarde. Mientras permanezca ese statu quo, ese estado así de tensión, seguramente van a esperar algún nivel de táctica a partir de la penumbra, que normalmente da niveles de eficacia y de efectividad a los grupos policíacos. Definitivamente lo que estamos viendo es una situación atípica, anormal, que ha llevado a concentrar todas las dinámicas de seguridad en todo París. Prácticamente el mundo entero está mirando cómo París está hackeada por 3 o 4 secuaces terroristas. Lamentablemente hay que esperar Cámaras antigas. ver el desenlace. Vemos las cámaras efectivamente antigases, pero repito, este fenómeno que está inscrito ya en Francia tiene que verse de una manera mucho más detenida. Francia es un país que tiene la segunda porción religiosa más importante. Después del catolicismo está el Islam. O sea que, vamos, tenemos todavía enfrente una realidad que tiene que aparejarse con mucho cuidado. Aquí venimos comentando la situación con Miguel Ángel Rodríguez Mackay, que nos pone un poco en contexto internacional de lo que significa esto que estamos viendo y que definitivamente sale de lo ordinario en cuanto a la seguridad en Francia y en Europa en general, ¿no? Y creo, Federico, que estamos viendo cómo el terrorismo internacional salió de la porción inicial que era Estados Unidos de América y busca otros espacios vulnerables del planeta. Ya operó en Canadá, lo hizo también en Australia y ahora en Europa. Entonces creo que es una llamada de atención y una alerta para América Latina y para nuestro país mismo. No hay en el mundo en estos momentos ningún espacio
que pueda calificarse de seguro. Y creo que es importante que hayan ya mecanismos y espacios para recrear, ¿no es cierto?, estrategias antiterroristas. Bueno, aquí se detuvo a una persona que estaba aparentemente en coordinaciones y con material explosivo o para hacer explosivos, y felizmente se le detuvo inmediatamente, ¿no? Y que pareciera haber sido miembro de Hezbollah. Sí. Entonces, tenemos que enfrentar ya una situación que es una amenaza internacional y que, repito, los terroristas ya no miran a Estados Unidos propiamente dicho, porque saben que tiene toda una coraza como consecuencia de la experiencia nefasta del 2001. Pues hay que advertir ahora que todos tenemos que poner un nivel de alerta. Van a atacar donde haya mayor facilidad. Exactamente. No hay un objetivo estratégico especial, digamos, ¿no? Ni emblemático. Vulnerabilidad. Exacto, donde puedan entrar, ahí ellos buscarán el ataque. Sí, bueno, ahí la conversación con la colega nos revela, ¿no es cierto?, el temor que se está viviendo en estos momentos, no solamente en Francia, sino en Europa, probablemente. Sí. Y París ha sido sorprendida con este ataque terrorista. O sea, la normalidad en París no ha sido esa. Lo hace uno recordar mucho el tema de las Torres Gemelas en el sentido de la sorpresa repentina. De pronto no teníamos la seguridad que pensábamos que teníamos. Claro, y esa es una característica, Federico, de los grupos terroristas, cómo actúan. Claro, ¿No es cierto? lo que causa. No dan aviso de nada y no son garantía. Ahí está el tema. Inmensa tarea para Francia, para sus políticas públicas, porque estamos hablando de terroristas que tienen nacionalidad francesa y cuyo origen, ¿no es cierto?, está en las porciones fundamentalistas extremistas islámicas. Entonces, fíjate el nivel de complejidad para poder diferenciar en esto que hemos venido diciendo durante la mañana, una porción que ya no es una porción, sino un grupo importantísimo de 6 millones de musulmanes que viven en toda Francia y que se suman a otros grupos importantes que existen en toda Europa. Acuérdense lo que pasó hace 2 años cuando una mujer musulmana quería seguir contando con el velo propio de los islámicos. Hubo medidas para que no usaran el velo. Inmediatamente hubo reacciones. Entonces creo que aquí hay pues que tratar las cosas con mucho sigilo para identificar, discriminar, diferenciar lo que es la religión, el credo islámico de estos grupos sectarios, terroristas que están operando en París. Seguramente va a haber un mapeo, más allá de lo que vaya a suceder con lo que estamos viendo en estos momentos en París, un mapeo de los lugares en Francia, en París fundamentalmente, donde se encuentran, ¿no es cierto?, estos espacios que operan, estos nidos, estos nichos de extremistas. Y ese mapeo deberá llevarlos a adoptar estrategias, ¿no es cierto?, para neutralizarlos y acabarlos, porque si no estamos frente a una ciudad que históricamente es la famosa ciudad de la luz, que se encuentra pues circunscrita en un área de total inseguridad. Un dato interesante, Federico, Verónica, es que antes de que se produzcan estos atentados, el 42% de encuestados en París daba cuenta de un rechazo, ¿no es cierto?, discrecional hacia todo lo que viniera del mundo islámico. Imagínense ustedes con este contexto lo que pueda suceder, ¿no es cierto?, con todo aquello que tenga un origen islámico. ¿Cuántos millones son los musulmanes? 6 millones. En Francia. En Francia. Entonces estamos hablando pues de los 47 millones que existen. Estamos hablando de una porción importantísima, ¿no? Claro. Es el problema que veíamos que se va a venir, y yo creo que se va a venir en general una mayor restricción migratoria que nos va a afectar a nosotros también, ¿no? Porque nosotros sudamericanos creo que también nos van a mirar raro, ¿no? Mira,
nosotros estamos en estos momentos en la etapa de la armonización del tratado. Y ese tratado, porque ya hemos pasado la fase política, evidentemente tiene relación con los temas de seguridad y los temas migratorios, que era lo que a la Unión Europea le preocupaba inicialmente. Y este es un arrastre que va a venir para todos, para los países africanos, asiáticos, seguramente para los latinoamericanos. Con este suceso, las medidas para la obtención de la visa Schengen seguramente van a volverse mucho más restrictivas, efectivamente. Claro. Llama la atención la inclusión en la lista de sospechosos de esta joven, ¿no? Sí. Porque no suele haber mujeres terroristas es verdad, islámicas. Son pocas las conocidas, pero esto revela el nivel de captación que tienen estos grupos de jóvenes, ¿no? De diversos sectores sociales, de ambos sexos, en fin. Desadaptados. Desubicados completamente. Solamente Europa le ha ocasionado al Estado yihadista más o menos 1.400 mercenarios en el último año, y de ellos 350 franceses. Imagínense ustedes esta suerte de marea que se viene produciendo por estas oleadas de jóvenes fundamentalmente sin proyecto de vida consistente conocido. Por eso es muy importante que el tema del yihadismo y el tema del terrorismo internacional sea visto de una manera transversal, para poder comprender y aprender qué es lo que está pasando, el asunto de fondo, frente a una situación como la que estamos viendo ahora, de enorme impacto colectivo para París y para el mundo. Una información. Sí. Ese epitafio, Federico, de decir que quieren morir como mártires, recuerda cómo hay una visión deformada del Islam, porque Omar, cuando quema Alejandría, y sus seguidores, los califas consiguientes, inician toda una persecución por todo el norte del África, quieren ingresar a Europa. Acuerden, en el 811, por la batalla de Guadalete, ingresan en Europa, son detenidos, ya no ingresan más allá sino de la zona de España, la zona de Granada, y por el otro lado ingresan al Santo Sepulcro de Jerusalén, toman con Mahomet II en el 1453, y no les importaba la vida, morían por lo que ellos llamaban en ese momento la Guerra Santa. Pero esta Guerra Santa en esa época y en esa construcción era por el afán proselitista del Islam del 632, creado por Mahoma, que es una cosa distinta. Aquí vemos que hay una visión deformada de una interpretación sesgada del Corán, asumir que con ese nivel de violencia se hace mártir, que no tiene nada que ver pues con la porción histórica y la religión islámica, que eso es ya lo hemos visto. A veces estas mentes criminales y asesinas usan la política o la ideología política como cobertura. Acá vemos que usan la religión como cobertura, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Exactamente. Son asesinos que quieren tener algún tipo de racionalización de su acción criminal y bárbara, ¿no? Y no les importa nada, de tal manera que se vuelve más complejo pensar en algún nivel de negociación que pueda haber con estos grupos. Claro, porque no hay algo de por medio. No hay nada de por medio. No hay nada de por medio. No es que quiero conseguir esto para mi religión o para mis seguidores, para los campesinos o lo que fuera. En realidad no hay nada de por medio. No buscan algo, buscan hacer este daño nomás. Generar el terror, ¿no? Que es lo que están consiguiendo. Preparación y experiencia. Pero sobre todo preparación, porque no es que puedan tener mucha experiencia en este tipo de eventos que casi no pasan, creo que desde Berlín. Sí. Eso revela pues el alto nivel de dosificación para eventos atípicos como estos por parte de la policía y de los agentes de seguridad
seguridad en toda Francia. Pero no estaban preparados para esto, ¿no? Porque si la persona que ayer ejecutó a esta policía es la misma que tiene secuestradas aquí a las personas en el supermercado, escapó, Claro. logró irse y no tenía ninguna información de cómo ubicarlo, ¿no? Y esos niveles de seguridad están también referidos a que Francia, París, pues es una de las ciudades más importantes del mundo, visitada por millones de turistas al año. Entonces hay pues un nivel de atención sobre medida que existe sobre esta histórica ciudad europea. Bueno, en cualquier momento se tiene que producir esta reunión que están informando los medios de comunicación entre autoridades del Ejecutivo. Si ya está en un nivel político para determinar cuál va a ser el tipo de acción policial. Porque aquí hay pues cuotas de responsabilidad y vamos a ver el desencadenamiento de este suceso puede impactar en la visión política intraestatal e internacional de Francia. Entonces hay por eso mucho cuidado en cómo es que se va a realizar el paso para acabar con este estado de cosas que por supuesto no va a ser para siempre. Estamos esperando su desenlace que puede ser en las próximas minutos u horas, no lo sabemos. Yo insisto de que ¿qué es lo que quieren, no? Estos sujetos, ¿qué es lo que y pretenden? lo más complicado, Verónica, es que no sabemos qué quieren. Claro, ¿qué es lo que quieren? Y ellos mismos creo que ¿Qué buscan? que sepan, ¿Están buscando más allá de la hacer publicidad. algún tipo de canje? ¿Quieren salir del país? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál sería? Creo que ahí hay No, eso fue más temprano. más Eso fue temprano. La circunvalación de París ya está cortada en ambos sentidos. Es la vía que hemos visto, ¿no? El impacto que está ocasionando esta intervención, que está realmente ahogando al tránsito en París. Ahora, si lo que quieren estas personas, estos dementes, es solamente generar el terror, lo han conseguido. Y si ese es el objetivo final, ¿qué va a pasar al interior del supermercado? Porque esto no puede sostenerse durante mucho tiempo, ¿cierto? Fíjate, las posibilidades son realmente, digamos, sin ninguna cuota de esperanza, Verónica. Normalmente los yihadistas cuando operan y se ven en una situación en la que pueden ser rápidamente acabados, operan al máximo y pueden producirse más víctimas de las que ya han ocasionado en las últimas horas. Por lo menos que suelten a los niños, ¿no? Que hemos podido ver. Que acusa además no tener la información de las autoridades francesas para poder saber exactamente, ya deben tener también la policía, ¿no es cierto?, un panorama mucho más preciso de la cantidad de personas que hay al interior de este supermercado y esta imagen de los niños, ¿no es cierto?, que es lo que más nos aterra y el desenlace fatal que pueda haber, porque como ya estamos comentando, con estos sujetos no podemos saber qué es lo que pueda suceder. No, y no conocen de misericordia ni nada. Hemos visto cómo las decapitaciones hechas a los periodistas en los últimos días, a pesar de las invocaciones de los familiares, no les importa nada. Ese es el nivel en el que la escala de valores para ellos no existe. No existe nada. Más de una hora con el decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTP, Miguel Rodríguez Mackey, que bueno, en realidad fue invitado para conversar sobre el ataque, ¿no es cierto?, a la revista, a ver qué es lo que podría suceder, y luego de la información que se tenía de que estos dos sospechosos se habían atrincherado en esta imprenta en las afueras de París, pero de pronto las cosas cambiaron y vimos este otro ataque a un supermercado. A un supermercado, una cosa atroz. Fíjate, los reportes que acabas de leer, Federico, nos están indicando que estamos frente a terroristas nada neófitos y que hace mucho más, una situación mucho más colmada, mucho más atípica, con un desenlace que no podemos conocer todavía su dimensión, pero que nos da pocas esperanzas de que esto pueda salir bien.
Bueno, las autoridades francesas están ya confirmando que hay 6 rehenes al interior de este supermercado y que uno de estos estaría gravemente herido. No confirman ni tampoco desmienten el tema de los niños aún, ¿no? Que bueno, pero los niños los hemos visto. O sea, eso... Pero eso fue temprano, ¿no? Pero ahí, y se había mucha gente, además. Sí. Entonces yo estoy tratando de albergar esperanzas de que ellos hayan logrado salir o que ya no estén al interior de ese supermercado, porque la imagen que tenemos ha sido de mucho más temprano, pero bueno. Sí, ahora además los veíamos con mucha calma, ¿no? Sí, los veíamos bastante tranquilos a los niños, pero en todo caso no es imposible que sea así, ¿no es cierto? Por tratarse este tipo de tienda, ¿no? Pero como tú dices, ya el Ministerio del Interior ha confirmado la existencia de 6 rehenes. Y bueno, también en los alrededores de la otra localidad, más de 1000 niños que asisten a las escuelas han sido evacuados. Me estoy refiriendo ahora a la zona donde está la imprenta, donde están los otros 2 terroristas. Son 2 grupos, 3 terroristas en el toma de rehenes y 2 terroristas que estaban huyendo de la policía que tomaron esta imprenta, ¿no? Que son los que perpetraron el ataque a la revista de caricaturas. Bueno, definitivamente cabe esperar una serie de cambios y situaciones a partir de este evento que pone los pelos de punta, ¿no? Fíjate, Federico, yo creo lo siguiente, fíjate, a la luz de todo lo que estamos viendo estos días en el sistema internacional, en el mundo, con el terrorismo que cobra las páginas de todos los medios, llega el momento de mirarlo de otra manera. Y te explico. En los años 80, el tema central de la agenda internacional fue los derechos humanos. Luego vino el combate al narcotráfico, que fue declarado como una amenaza internacional. Luego, en los años 90, con la cumbre de Río de Janeiro, el medio ambiente. Estamos en el siglo XXI, en esta nueva década, donde el tema central deberá ser, ahora sí, el terrorismo internacional en toda su dimensión. Y por eso es que creo que más allá de la reunión que va a haber el próximo domingo, para ver exactamente la dimensión y el impacto de lo que acaba de suceder en Europa, deberá auscultarse a nivel internacional, Naciones Unidas, un trabajo en serie para frenar el yihadismo internacional, que tiene diversas manifestaciones. Son diversos grupos que operan: el Hezbollah, la Yihad Islámica, el Hamas, el Estado Islámico de Irak y el Levante. O sea, son grupos... Los de Nigeria también. Lo de Nigeria, el Boko Haram, que están operando de manera desarticulada, ¿no es cierto?, creando una suerte de psicosis mundial, planetaria, y esta es la verdadera amenaza que el mundo tiene que advertir, porque si no, nos vamos a encontrar en una situación de crisis hacia adentro, donde los actores visibles no van a poder, ¿no es cierto?, actuar. Nadie va a querer viajar, nadie va a querer salir, nadie va a querer ir a Europa o a otro país. Es una psicosis social. Ahora, desde el 2001, de los atentados a las Torres Gemelas, con lo que estamos viendo ahora, pareciera, entonces, que las cosas o se han transformado de tal forma que nadie lo esperaba, o no se ha hecho nada realmente serio, y hemos dejado, digo el mundo, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, ¿no?, emprende esta guerra contra el terrorismo, y hubo mucha información en torno a eso, luego de la muerte de Saddam Hussein. Pero en general, porque mismo Estados Unidos, la posición que tuvo en Israel frente a Hamas fue realmente sorprendente, cómo no cerraron filas de una manera radical, ¿no es cierto?, y tratando de manejarse con la política, claro, políticamente correcto. El terrorismo ha sido visto desde el año 2001 como un terrorismo que impactó contra los intereses de Estados Unidos. Hubo guerras, solo Estados Unidos. El tema de Afganistán, ingresaron, sacaron al grupo talibán, y esto ¿no es cierto? Era otra cosa. Pero estamos viendo que esto tiene otro nivel de espacios. No olvidemos incluso lo que ha pasado en Pakistán hace pocas semanas. Entonces, este es el ecumenismo del terrorismo internacional. La globalización. La globalización del terrorismo internacional, que ya amerita verlo desde una perspectiva mucho más multidimensional por todos los países del mundo, y para poder frenarlo. Ya no es solamente, Verónica,
un asunto de bombardeos, de trabajo militarizado, Claro. sino que hay que buscar otros niveles de coordenadas Claro. para establecer transversalmente Muy bien. una explicación diferente. Muy bien, muchísimas gracias realmente por toda la ayuda esta mañana. Gracias. No lo habíamos planificado de esta manera porque nos ha sorprendido a todos un poco, creo, y bueno, nosotros vamos a continuar informando a lo largo de la mañana y por supuesto al mediodía particularmente. Muchas gracias. Por favor. Buenos días. Chao, Alex. Nos encontramos el lunes. Y en Canal N pueden Todo continuar el día. con la Por información supuesto. todo el día porque obviamente esto va a continuar y habrá un desenlace que esperamos sea el más pacífico posible. Buenos días.